Hola, ¿qué tal? Lo primero de todo, un saludo a todas las personas que nos escuchan. Realmente es para mí un gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes este tema que he titulado Feminismos Islámicos y Derechos Humanos de las Mujeres, por supuesto, en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Eh, bueno, en segundo lugar, agradecer la invitación del Seminario Permanente doctora Graciela Hierro Pérez Castro por esta oportunidad de socializar este tema que he tenido la oportunidad de trabajar a lo largo de mis investigaciones en el doctorado en Derecho en la UNAM. Así que bueno, espero compartir algo interesante en los próximos minutos. Así que sin mayor preámbulo, voy a comenzar. Y la manera en la que he decidido comenzar es tratando de explicar por qué este tema, por qué hablar de feminismos islámicos en este día o en conmemoración a esta fecha. Y bueno, como ustedes saben, desde 1975, la Organización de las Naciones Unidas ha decidido conmemorar este día en favor de la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres alrededor del mundo. Sin embargo, actualmente se considera que esta denominación de Día Internacional de la Mujer podría mejorarse si lo denominamos como Día Internacional de las Mujeres. ¿Por qué este cambio a Día Internacional de las Mujeres? Bueno, en gran medida esto tiene que ver con tratar de incluir la lucha que han tenido las mujeres alrededor del mundo, porque lo que generalmente sucede es que cuando hablamos de esta conmemoración, nos referimos sobre todo a la lucha feminista y a la lucha por los derechos de las mujeres, pero siempre en un contexto occidental, es decir, enfocado principalmente en Europa y Estados Unidos, por lo cual muchas veces dejamos fuera otros contextos, cuál es la agenda política de otras mujeres alrededor del mundo. Y bueno, en gran medida tratar de incluir no solo a las mujeres adultas, sino también a las niñas y adolescentes, más allá de las diferencias étnicas, lingüísticas y culturales, es decir, tratar de expresar la lucha en pro de la igualdad, perdón, de las mujeres en toda su diversidad. De hecho, este año 2025, la ONU ha decidido emplear este hashtag por y para todas, precisamente para hacer alusión a esta diversidad de mujeres que existe alrededor del mundo. En gran medida, por eso es que considero importante tratar de aproximarnos o de indagar en la agenda política, en el contexto de los feminismos islámicos. Y para arribar a ese tema, primero me gustaría contextualizar cuál ha sido la lucha en Occidente y desde qué punto podemos empezar a hablar de los feminismos islámicos y de los pormenores sobre estas mujeres. Entonces, bueno, ya se sabe que conmemoramos este día, entre otras cuestiones, porque ha habido una negación en el ámbito del derecho sobre la igualdad de las mujeres. En otras palabras, ha existido una discriminación histórica por razones de género hacia las mujeres. Yo quisiera comentar brevemente dos ejemplos en esta lucha por la igualdad de derechos de las mujeres. Y el primero de ellos quisiera referirme a un derecho político muy importante, que es el derecho al voto. Con esto me refiero, como ustedes saben, a que durante mucho tiempo las mujeres no pudieron votar ni ser votadas. De hecho, el primer país del mundo en autorizar el voto femenino fue Nueva Zelanda el 19 de septiembre de 1893 y así siguieron una serie de países. Y México, por ejemplo, positivó, es decir, se legalizó el voto federal de las mujeres en nuestra constitución política, modificando el artículo 34 constitucional el día 17 de octubre de 1953.
Con esta modificación a la Constitución, ya posteriormente las mujeres pudieron votar, hacer este derecho efectivo en el año 1955. Cuando yo me pongo a pensar en este dato histórico, a mí me parece realmente un escándalo porque si se fijan, haciendo las cuentas, hace apenas 72 años que las mujeres en México pudimos ejercer este derecho a votar y ser votadas. 72 años, yo pienso que eso fue en la época en la que mi abuela vivía. Entonces, realmente hace muy poco tiempo de esto y bueno, no deja de sorprenderme por un lado. Ahora, el otro derecho del cual quisiera hablarles, por supuesto, yo me enfoco mucho en el ámbito del derecho porque es lo que yo he estudiado. Y bueno, quisiera hablarles del derecho a la educación superior. Este derecho también a lo largo de la historia fue vedado para las mujeres y concretamente en México, por aquí les pongo el dato, la primera mujer universitaria en nuestro país fue, de acuerdo con los datos históricos, Matilde Montoya. Ella fue la primera mujer en acceder a la educación universitaria y posteriormente en titularse como médica cirujana en el año 1887. Si hacemos nuevamente las cuentas de este año 1887 a 2025, pues nos daremos cuenta que hace apenas 138 años que en México eh, una mujer pudo obtener un título universitario, que si bien es un poco más de años que el derecho político al voto, pues sigue sorprendiéndonos que en comparación con los hombres, quienes desde hace muchos siglos pudieron acceder a la educación superior, pues no ha sido así para las mujeres. Sabemos también que hay una serie de historias, por ejemplo, con Sor Juana Inés de la Cruz u otras mujeres en México y alrededor del mundo que para poder estudiar en una universidad se disfrazaron de hombres y algunas de ellas fueron descubiertas, otras no. Pero bueno, siempre hubo esta inquietud por las mujeres por acceder a la educación superior en este caso. En el ejemplo concreto de Matilde Montoya, bueno, ella siempre tuvo una trayectoria destacada, siempre fue una estudiante de excelencia y por esa razón ella en su momento pidió un permiso especial al presidente de entonces, quien era Porfirio Díaz, precisamente para poder matricularse en la Escuela Nacional de Medicina en la Ciudad de México. Debido, en efecto, a estas buenas notas, a esta trayectoria tan destacada de Matilde Montoya, ese permiso especial fue aprobado y ella accedió a esta Escuela Nacional de Medicina y tras sus estudios logró titularse en el año en comento, no sin dificultades, ya en su momento les contaré algunos detalles sobre su historia. Pero bueno, esto por mencionar un par de ejemplos. El primero les decía en cuanto al derecho al voto y el segundo en cuanto al derecho a la educación, de cómo las mujeres hemos estado excluidas de estos derechos a lo largo de la historia y fue hasta hace realmente muy pocos años que tenemos ese acceso. En cuanto al derecho a la educación superior, particularmente, si nos preguntamos por qué esta exclusión de las mujeres, bueno, aquí quisiera comentarles la influencia que tuvo en su momento este filósofo y pedagogo suizo tan famoso, Jean-Jacques Rousseau, con este libro muy conocido de Emilio o de la Educación, publicado en 1762, en el cual pues precisamente en el ámbito educativo se utilizaba para justificar esta exclusión de las mujeres de la educación en general. En esta obra, Rousseau legitimaba supuestas diferencias de naturaleza entre hombres y mujeres y daba por sentada la superioridad de los hombres sobre las mujeres. Según su tesis, en este libro, Emilio o de la Educación, los niños debían educarse para la vida pública, los trabajos de las armas, las leyes, las matemáticas, mientras que las niñas, decía él, debían aprender cuestiones sobre todo domésticas y religiosas, cocina y costura para las niñas, y él arguía que la educación básica para las niñas debería ser hasta los 8 años solamente.
Entonces, bueno, también resulta sorprendente que un pedagogo suizo pues justificara esta exclusión de la educación para las mujeres y solo la aprobara, según él, hasta los 8 años. Entonces, bueno, esa es una de las maneras en las que podemos explicar por qué ha sido tan arduo el camino para el reconocimiento del derecho de las mujeres a la educación superior. Y lo comento también para ustedes, la mayoría estudiantes de educación superior. Así que, bueno, también si nos preguntamos, pensando en este par de ejemplos que estoy comentando, los derechos políticos, los derechos educativos, como resultado de las luchas de grupos feministas que tenemos ahora, ya legitimados estos derechos para nosotras, nos podemos preguntar por qué esa discriminación jurídica de las mujeres, por qué es que a lo largo de la historia, en el ámbito jurídico, que es sobre todo en el que me estoy enfocando, es que ha habido esta discriminación de las mujeres, esta exclusión de las mujeres. Y bien, bueno, quizá una primera respuesta que podría ofrecer es que nuestro sistema jurídico, por lo menos el que tenemos en México, que viene de esta escuela, digamos, de esta familia que se le denomina neorromanista, que por supuesto viene de los romanos, todo nuestro derecho en México es una herencia en gran medida de Roma, así como dice ese dicho, todos los caminos llevan a Roma, es precisamente por esto, porque nos basamos en muchas cuestiones, no solo en el derecho, pero en el ámbito jurídico también, en la herencia romana. ¿Y qué sucedía en Roma? Pues bueno, la estructura, digamos, antropológica de la familia romana estaba fundamentada en el pater familias. En otras palabras, se trataba de una estructura social basada en una estructura de familia patriarcal y monogámica. ¿Por qué patriarcal? Bueno, por esto que les comento del pater familias. El pater familias era aquel hombre que tenía la potestad y el dominio del hogar o la domus y también de cada miembro de la familia. En otras palabras, el pater familias ostentaba la patria potestad de todos los integrantes de la familia, los cuales estaban sujetos a su autoridad legal. Como ustedes recordarán, en este tipo de familia, pues teníamos esta autoridad del padre, donde además había generalmente una familia extendida que incluía esclavos, quienes eran como objetos, cosas, pero no solo los esclavos, también sus hijos y las mujeres eran como objetos, cosas que le pertenecían al pater familias y él podía disponer de cualquiera de estos integrantes. Entonces, digamos que si nosotros tenemos esa herencia, tanto de manera cultural, antropológica, como en el aspecto jurídico, bueno, pues no es de sorprendernos que pues el derecho haya sido también una convención social que sea patriarcal y que justificara la opresión de las mujeres. Entonces, bueno, esa sería una explicación en el ámbito jurídico de esta discriminación de las mujeres en cuanto a sus derechos. Sabemos que a pesar de que esto ha sido así a lo largo de siglos y siglos y siglos, pues las mujeres siempre han sabido, muchas de ellas han sabido que esto es una injusticia, a pesar de que el sistema precisamente se ha configurado bajo estos principios patriarcales y ha habido siempre una lucha, una resistencia por parte de las mujeres. Entonces, bueno, ya que llegamos a este contexto del derecho en Roma, porque precisamente nuestro derecho en México viene de ahí, pues si indagamos en este contexto europeo, pues nos daremos cuenta que a lo largo de la historia ha habido una serie de resistencias, de luchas feministas por estos derechos, y yo quisiera mencionarles aquel que se considera quizá como el antecedente más importante de lo que actualmente son los derechos humanos, que es precisamente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que tiene que ver sobre todo con el contexto de la Revolución Francesa, que fue en su momento una lucha contra una estructura social basada en el antiguo régimen y en privilegios que tenía la nobleza, etcétera, donde había una discriminación, pero de las personas en general, no solo de las mujeres.
privilegios para la nobleza, etcétera, etcétera. Y bueno, en Francia hubo todo este revuelto social, toda esta lucha para luchar por la igualdad. Las mujeres, por supuesto, participaron en esta lucha por la igualdad, pero algo pues contradictorio fue que cuando se logró publicar esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se logró esa promulgación, pues precisamente la gran sorpresa es que a pesar de que las mujeres participaron en esta lucha por la igualdad, ellas no fueron incluidas en ese derecho. Es decir, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano solamente afirmaba legalmente la igualdad entre los hombres y las mujeres seguían siendo, pues ahora sí que no estando al mismo nivel que los hombres, ellas no podían tener los mismos derechos que ellas. Por supuesto, esto a diferentes filósofas y pensadoras les pareció un escándalo, una barbaridad y una burla. Al grado que una mujer, una intelectual de ese tiempo muy famosa, mejor conocida como Olympe de Gouges, cuyo nombre real, perdón, era Marie Gousse, ella redactó 2 años después de que se publicara esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, publicó, parafraseando, burlándose un poco de esto, publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, un poco mofándose de que a ellas, a las mujeres, no se les incluyó en este derecho a la igualdad, cuando ellas también lucharon y cuando ellas también deberían tener ese acceso a la igualdad jurídica. De hecho, en este texto que imitaba esta declaración de 1789, ella escribió, si una mujer tiene derecho a subir al cadalso, que es la horca, también debe tener derecho a subir a la tribuna. Un poco hablando de este acceso que las mujeres deberían tener a los derechos políticos, es decir, a votar y ser votadas. Bueno, algo curioso y muy lamentable de esta mujer tan destacada fue que ella, si bien trató de luchar por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pues no les pareció muy bien esta publicación ni su lucha. Y al igual que muchas otras mujeres, Olympe de Gouges fue condenada a morir a pena de muerte en la guillotina en el año 1793. Y bueno, la verdad es que las mujeres en Francia, ella era por supuesto una mujer francesa, las mujeres en Francia, a pesar de que tuvieron una lucha de muchos años, muy antigua por su derecho al voto, no pudieron votar hasta el 21 de abril de 1944, que si se dan cuenta también tiene apenas unos pocos años de esta circunstancia. Así que ha sido una lucha larga la de las mujeres por los derechos políticos, como lo hemos comentado. Entonces, bueno, un papel relevante con esta historia que hemos mencionado sobre el derecho romano y cómo hemos heredado eso en México, tiene que ver con que posteriormente a la Revolución Francesa, pues se trató de poner orden en Francia. ¿Y por qué estoy hablando de Francia? Porque precisamente esa estructura jurídica romana fue recopilada en este gran documento jurídico que fue el Código Civil francés o también llamado el Código Napoleónico, el cual fue promulgado en Francia el 21 de marzo de 1804. Y este texto jurídico que entró en vigor desde entonces, pues recopilaba muchos, o si no es que todos los principios o casi todos del derecho romano en materia civil. Y la importancia de este documento es que fue imitado en casi toda Europa y por consiguiente también en gran parte de América Latina, incluido México. Sin embargo, como ya hemos hablado, si bien el derecho romano tiene que ver con esta estructura antropológica familiar patriarcal, bueno, pues no es de sorprendernos que este código napoleónico, que tuvo mucha influencia en México, pues bueno, también tuvo una repercusión importante en contra de los derechos de las mujeres, ya que, entre otras cosas, establecía que ellas no tenían derecho a administrar su propiedad, por ejemplo, tampoco podían abandonar su domicilio ni ejercer la patria potestad, por supuesto. Tampoco podían trabajar sin permiso masculino ni ejercer una profesión
Y además, la figura jurídica del matrimonio fue determinada como un contrato desigual en el que se exigía la obediencia de la mujer al marido. Sabemos, incluso podemos recordar, si ustedes no lo sabían, pues también en el Código Civil, tanto de la Ciudad de México como el Código Civil Federal, pues se ha hecho este escrutinio, esta búsqueda de aquellos derechos que perjudican a las mujeres y por supuesto que en su momento teníamos muchos derechos que lastimaban a las mujeres. De hecho, para contraer matrimonio se leía esta famosa epístola de Melchor Ocampo, donde básicamente se establecía, entre otras cosas, que la mujer tenía que obedecer al marido, etcétera, etcétera, lo cual nos muestra que de alguna manera, pues el derecho, pues también ha tenido una historia patriarcal y ha jugado a lo largo de los siglos en contra de los derechos de las mujeres. En fin, toda esta trayectoria para tratar de llegar a este hito histórico tan importante que fue cuando en la ONU se promulgó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Estoy ya hablando de un contexto internacional, ya no solo de México. Y bueno, definitivamente me estoy saltando muchos hechos históricos importantes en este reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, pero estoy destacando como algunas cuestiones que me parecen las más relevantes para llegar al tema que me interesa, que son los feminismos islámicos. Entonces, bueno, podríamos decir que si bien esta lucha de la filósofa francesa Olympe de Gouges y muchas otras feministas en Europa, en México, en Estados Unidos y en muchos lugares del mundo, pues de alguna manera quedó por fin plasmada, hubo un triunfo cuando se promulgó precisamente la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. ¿Por qué? Bueno, pues aquí podríamos mencionar que en su momento esta Declaración Universal de Derechos Humanos pensaba denominarse Declaración Universal de Derechos del Hombre. Entonces, bueno, afortunadamente en ese entonces, pues también se determinó, se asignó un comité de redacción de esta declaración que, entre otras mujeres, estuvo presidido por Eleanor Roosevelt, esta estadounidense tan famosa, y otras mujeres quienes estaban a cargo de que realmente la redacción de este documento fuera clara y fuera incluyente y respetuosa con los derechos de las mujeres. Esa era la intención. Entonces, bueno, aquí hay que mencionar la destacada participación de la abogada de India, Hansa Mehta, que aquí la podemos ver en pantalla. Ella, por ejemplo, fue muy decidida cuando argumentaba que era necesario evitar el término hombres en sentido genérico por el peligro de que se realizara una interpretación literal del documento. Entonces, bueno, para ella fue muy importante este detalle, de tal manera que esta denominación que tenemos de Declaración Universal de Derechos Humanos y no Derechos del Hombre tiene que ver con estas observaciones que se hicieron desde este comité de redacción presidido por mujeres, protagonizado por mujeres, lo cual, bueno, también es importante cuando hablamos del reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Y definitivamente hablando de este tema, pues nos recuerda el asunto del lenguaje incluyente y no sexista, también vinculado con este día, con el 8M. Y ustedes lo saben, bueno, el lenguaje incluyente se considera como una forma de expresarse y de comunicarse que refleja la toma de conciencia sobre el uso de ciertas palabras que se fundamentan en prejuicios, estereotipos y estigmas. No solo se trata de evitar el masculino genérico en el lenguaje, es decir, que en lugar de decir el hombre, digamos la humanidad, o en lugar de decir los ciudadanos, digamos la ciudadanía, en lugar de decir los niños, digamos la infancia, en otras palabras, utilizar términos que sean más incluyentes y que no solo se refieran a este masculino.
lo cual tiene que ver con una lucha contra la discriminación como una tarea colectiva y social, y que en el ámbito jurídico, bueno, pues ya se pide como un requisito para mis estudiantes de derecho, por ejemplo. Yo les digo que ya no se trata de si quieren o no, porque yo sé que este tema es polémico, sino que como futuras servidoras y servidores públicos, pues se arguya que tenemos que hacer uso de este lenguaje incluyente y no sexista, por lo menos en los documentos que les pongo aquí en pantalla, desde el Senado de la República, desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde el Instituto Nacional de las Mujeres, desde COPRED, CONAPRED, etcétera, etcétera. Y lo comento porque yo sé que este tema sigue generando polémica, que algunas personas retoman incluso los argumentos de la Real Academia Española, una institución colonial, pero bueno, para demeritar este uso del lenguaje incluyente y no sexista. Pero la realidad es que en nuestro tiempo ya nuestras instituciones políticas y jurídicas nos instan al uso de este lenguaje. Y bueno, lo sabemos también incluso en el discurso cuando tomó posesión de la presidencia la doctora Claudia Sheinbaum, pues ella mencionaba precisamente la importancia de este lenguaje, arguyendo a que nombrar el mundo es crearlo y a que lo que no se nombra no existe. Así que, bueno, y esto a colación, por supuesto, de que hoy en día tenemos eh, en total los presidentes que ha tenido nuestro país, México, desde Guadalupe Victoria en 1824, han sido 66. Y de estos 66, la primera presidenta, pues, es la doctora Claudia Sheinbaum, lo cual también muestra una razón más que tenemos para conmemorar este 8M, por lo menos aquí en México. Y bueno, a colación de este tema del lenguaje incluyente y no sexista, por si fuera poco, si no les parece suficientemente importante este llamamiento de nuestras instituciones a nivel nacional e internacional por el lenguaje incluyente, les quería comentar algo interesante antes de arribar propiamente a nuestro tema de feminismos islámicos, mencionarles cómo es importante el lenguaje incluyente y no sexista desde el derecho. ¿Recuerdan esto que hablábamos de que Matilde Montoya fue la primera mujer universitaria en México? Bueno, pues si bien ella tuvo este permiso especial por parte del presidente Porfirio Díaz para estudiar, pues ahora sí que como única mujer en un grupo de muchos hombres, fíjense que ella tuvo muchos problemas a lo largo de su desempeño como estudiante universitaria, pero quizá el más importante de todos es que cuando ella quiso titularse, a pesar de ser una alumna de excelencia, también en medicina, pues sus solicitudes para obtener el grado, el título como médica cirujana, pues fueron rechazados, le impidieron, tuvo muchos problemas para titularse, porque entre otras cosas el argumento que a ella le dieron para no poder titularse era que el reglamento de la Escuela Nacional de Medicina decía el término, incluía el término alumnos y no alumnas. Entonces, ese era un argumento, digamos, legal, porque estaba basado en un documento, en un reglamento institucional, que bueno, utilizaba el término alumnos y le decían, como tú no eres un alumno, eres una alumna y no estás así en el reglamento, pues por lo tanto tú no puedes titularte. Así que aquí podemos ver un ejemplo práctico de por qué el lenguaje excluyente o cuando se habla en este masculino genérico puede terminar afectando los derechos de las mujeres, como le pasó a Matilde Montoya. Por eso las mujeres tenemos que estar bien listas, digámoslo así, y pues es un argumento práctico de por qué el lenguaje incluyente y no sexista tiene una gran relevancia y no es solo un temita ahí de decir, ah, bueno, si quiero utilizo este lenguaje o si no, no. Pues este hecho que le pasó a Matilde Montoya nos muestra que puede tener una repercusión jurídica en nuestra contra si no tenemos cuidado de tratar de proponer, de incentivar este lenguaje. Así que, bueno, esto por un lado, hablando de este par de derechos tan importantes que es el derecho político a votar y ser votada, el derecho a la educación, vinculándolo con el tema del lenguaje incluyente y no sexista. Pero bueno,
Aquí, hablando de este contexto de la lucha por los derechos de las mujeres, sobre todo en un contexto occidental, pensando en Europa, pensando en México, como también finalmente somos una sociedad occidental, un país heredero también a partir de todo este tema de la colonización por parte de España y demás, de toda esta cultura de Occidente, toda esta cultura europea. Entonces, bueno, yo les decía que es importante, considero, además de enterarnos de cómo fue, por supuesto, esta historia en Occidente, en Europa, de la lucha de las mujeres y en nuestro país, cómo sucedió esta negación de derechos, pues también se vuelve interesante e importante acercarnos a otras luchas, a las luchas de otras mujeres en diferentes contextos. Así que, bueno, más allá de indagar en la historia de los derechos de las mujeres en Occidente, vale la pena preguntarnos qué pasa con las mujeres en otros contextos, cuáles son sus luchas. Y en esta ocasión quisiera enfocarme en las mujeres, en la lucha de las mujeres por sus derechos en el espacio árabo-islámico a través del tema de feminismos islámicos. Así que, bueno, para hablar de feminismos islámicos, quisiera sobre todo enfocarme en una académica y feminista, activista también sirio-española, que es la doctora Shirin Adulbi. Ella estudió en Madrid sobre todo y bueno, es una pensadora muy destacada actualmente. Ustedes pueden encontrar muchos materiales de ella, incluso en videograbaciones, en YouTube, etcétera, etcétera. Y es muy interesante su pensamiento y me gustaría sobre todo enfocarme en ella para compartir algunas cuestiones interesantes y después mencionarles algunas otras feministas islámicas o musulmanas que vale la pena si ustedes en algún momento gustan hacer estas lecturas. Así que bueno, hablando de Shirin Adulbi, para ella, por ejemplo, la colonialidad es un tema muy interesante para hablar de feminismo. Y aquí lo destaco porque a veces no nos damos cuenta, es decir, pensamos que las mujeres en México, por ejemplo, o en general en nuestro contexto, nada tenemos que ver con Medio Oriente o con las personas musulmanas. Y pues fíjense que este tema de la colonialidad funge como un puente entre América Latina y lo que podríamos considerar el espacio árabo-islámico o Medio Oriente. ¿Por qué? Pues porque muchos países de Medio Oriente o del norte de África, pues también padecieron este asunto de la colonización, sobre todo por potencias europeas como que en su momento, como Francia, como España, como Inglaterra, Bélgica, etcétera, etcétera, pues colonizaron y tuvieron un desarrollo de proyectos destructivos, la mayoría en sus territorios muy semejante en ciertos puntos con lo que sucedió en México y en otros países de América Latina. Entonces, aquí tenemos un tema en común, que es la colonialidad. De hecho, Shirin Adulbi, ella es una gran lectora de la crítica decolonial latinoamericana. Ella leyó a autores de América Latina como Ramón Grosfoguel, el puertorriqueño, Enrique Dussel o Aníbal Quijano para desarrollar su propia teoría. Ella es muy crítica con este tema de la colonialidad y le parece que es necesario hablar de la colonialidad para posteriormente entender el tema de feminismos islámicos. Entonces, bueno, la doctora Shirin Adulbi va a proponer este concepto, esta noción del imperio de la anulación del otro o de la cárcel epistémico-existencial estética para hablarnos precisamente de esa colonialidad. Entonces, bueno, lo primero que habría que aclarar en este punto es la diferencia que nos remarca esta pensadora entre colonialismo y colonialidad. Es algo más o menos sencillo de entender, aunque parece un juego de palabras, pues el colonialismo, por un lado, se refiere a una estructura de dominación y explotación en la que el control de la autoridad política, los recursos de producción y del trabajo de una población lo detenta otra de diferente identidad y, por lo regular,
Este control se ejerce, este poder se ejerce desde una explotación económica en una jurisdicción territorial distinta. En otras palabras, tiene que ver con el proceso y los aparatos de un dominio político, geográfica y temporalmente situado. Si ponemos un ejemplo, podríamos decir que fue el periodo de la colonización de la Nueva España que tuvimos en nuestro país, el cual data de 1535 a 1821, que es cuando podemos decir que nace el México independiente. Todo ese periodo en el que España tuvo ese control territorial y de explotación económica en este territorio es lo que podemos llamar como colonialismo. Ahora, en contraste con esto, el concepto de colonialidad hace referencia a una estructura de pensamiento que subyace y que posibilita y perpetúa el colonialismo. Es decir, se relaciona con la intersubjetividad del mundo y las condiciones de pensamiento que persisten incluso después del colonialismo de forma enraizada e interiorizada. Dicho de otro modo, es una superestructura simbólica profunda y duradera que excede los límites espaciotemporales del colonialismo. Entonces, retomando nuestro ejemplo, podríamos decir que la diferencia entre colonialismo y colonialidad es que si bien el colonialismo en nuestro país data de la Nueva España de 1535 a 1821, es decir, el tiempo en el que perduró territorialmente el colonialismo, eso no quiere decir que todas las relaciones, el simbolismo que existió durante el colonialismo sigan perdurando de manera enraizada e interiorizada en nuestro ser, incluso actualmente. Con ello me refiero, por ejemplo, a que ustedes recordarán hace algunos años que en un restaurante famoso aquí en la Ciudad de México tuvimos un problema de racismo y discriminación. ¿Por qué? Porque en este restaurante te daban una mejor mesa de acuerdo a tu aspecto físico. Entre más europeo o caucásico parecieras, una mejor mesa te iba a corresponder. En fin, ¿no? Sabemos que en México existe una discriminación importante que tiene que ver con una negación de nuestros ancestros, de toda esta parte que se hizo con el genocidio, no solo en México, en América Latina y en otros lugares de nuestros pueblos indígenas, lo cual hay evidencia. Yo, por ejemplo, pienso mucho de esta famosa tabla de cruza, digamos, de reproducción que se sistematizaba entre, por ejemplo, español con indígena mestizo, bla, 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 y toda esta parafernalia que tiene que ver con la mezcla y cómo se establecen, de acuerdo con la doctora Shirin Adulbi, marcas de inferioridad y superioridad basadas en la expansión colonial europea. Es decir, todos esos parámetros, todas esas reglas que se instauraron en el periodo colonial en México, que si bien duró algunos siglos, de 1535 a 1821, no porque México se haya independizado, eso terminó. Aún cargamos con esa estructura de pensamiento que hace que sigamos reproduciendo, pues, discriminaciones y racismos. Entonces, por eso nos sirve tener en consideración esta distinción conceptual que Shirin Adulbi retoma, sobre todo de Aníbal Quijano. Esto mismo, por ejemplo, pasó en Argelia. Podríamos decir que en Argelia, este país de África del Norte, estas personas sufrieron la colonización por parte de Francia desde 1830 hasta 1962, pero no porque Argelia se haya independizado, pues no por ello desaparecieron ciertas estructuras de pensamiento simbólicas y profundas que aún están ahí, que tienen que ver precisamente con este tema de colonialidad, de racismo cultural y epistémico. Entonces, bueno, para Shirin Adulbi va a ser muy importante este tema de la colonialidad antes de hablar de feminismo. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, para Shirin Adulbi,
Con la colonialidad se estableció un racismo cultural y epistémico, es decir, el poder de la colonialidad que data de más de 500 años, pues no solo estableció un control del comercio y de las rutas internacionales, y además de lo que mencionaba del genocidio en América Latina, en diferentes lugares de África, de Asia, en fin, sino que también propuso, junto con la Ilustración, una usurpación de lo universal. Pensar en los derechos humanos es pensar en ciertos principios que en gran medida son europeos y que hemos heredado y los hemos interiorizado. Y bueno, y con ello también, como lo decía, se han establecido como una superestructura que tenemos interiorizada, pues marcas de inferioridad y superioridad basadas en esa expansión colonial europea. De la mano con ello se han esencializado, dice Shirin Adulbi, las culturas de los colonizados. Antes nos llamaban tercermundistas, hoy nos llaman subdesarrollados, antidemocráticos o terroristas, y esto lo menciono no solo para el caso de América Latina, que nos consideran países en vías de desarrollo, ¿no? Según esto, también eso sucede en el espacio árabe-islámico, pero bueno, ellos tienen también, estas personas, el problema de que además suelen ser considerados terroristas con este tema del Islam, etcétera, etcétera. Es interesante leer y escuchar a la doctora Shirin Adulbi porque, entre otras cosas, cuando ella habla de esta cárcel que mencionaba al principio, esta cárcel epistemológico-existencial estética, se refiere precisamente a que todo lo que consideramos hoy en día sobre nuestras vidas probablemente está sesgado por estas condiciones y esta superestructura simbólica vinculada a la colonialidad. Entonces, bueno, a mí, por ejemplo, me gusta mucho un ejercicio que ella hace cuando ella pide al auditorio, como yo les pediría a ustedes en este momento, que piensen en una imagen étnica. Si yo les solicitara que imaginen una imagen étnica, ¿qué se les viene a la cabeza? Y ella dice, por ejemplo, que es muy probable que ustedes imaginen algo así, ¿no? Como personas ahí folclorizadas en algún entorno de este tipo, con su vestimenta, pero dice que es muy poco probable que ustedes piensen en la imagen del caballero que tenemos aquí, el caballero blanco con traje sastre que tenemos en pantalla, cuando de lo que se trata pues es de un hombre blanco con una vestimenta típica de su cultura local y concreta. Es decir, también se trata de una persona vistiendo étnicamente la vestimenta típica de su cultura. Entonces, bueno, para Shirin Adulbi es importante pensar que parece que se nos ha impuesto una sola forma de ser en el mundo, que es precisamente la euro-norteamericana, como lo normal, como lo bueno, como que ahí es lo democrático, lo laico, lo justo, los derechos humanos son lo mejor, la occidentalocéntrica, que tiene que ver con lo mismo, y la cristianocéntrica. Entonces, a eso es a lo que Shirin Adulbi se refiere como el sistema mundo moderno, colonial, capitalista, patriarcal, blanco, militar, occidentalocéntrico y cristianocéntrico. Entonces, bueno, definitivamente todo esto nos invita a pensar qué sucede en contextos donde donde han tenido una trayectoria diferente como el espacio árabo-islámico. Hablando desde el punto de vista del derecho, pues existen diferentes grupos o familias. Yo ya les hablaba de la neorromanista, que viene de los romanos precisamente, que fue heredada en gran parte de los países de Europa, como Alemania, Francia, España y por lo tanto México. Pero también existe la familia del common law anglosajona, que tiene que ver, por ejemplo, con Inglaterra, con Estados Unidos, y entre otros también están los grupos o familias de los sistemas religiosos, que son precisamente aquellos que se dice no separan el derecho secularizado de las normas religiosas. Entonces, bueno, se afirma que las normas religiosas regulan total o parcialmente la conducta humana, y aquí tendríamos como ejemplos precisamente a los estados
islámicos o los países del espacio árabo-islámico. Aquí hay que mencionar que, por supuesto, no es lo mismo ser árabe que ser musulmán, hay aquí una diferencia de que una cuestión es cultural y otra religiosa, pero bueno, hablando concretamente de los estados islámicos, la mayoría de ellos podríamos decir que su constitución política es el Corán. ¿Por qué? Porque el Corán o Al-Qurán es el texto fundacional del Islam. Y bueno, aquí podríamos adentrarnos a toda una historia bastante rica que tiene que ver con el Islam precisamente. Pero bueno, en esta ocasión no nos adentraremos demasiado, pero sí quisiera destacar un par de preguntas que también hace precisamente la doctora Shirin Adulbi. El primero es preguntarnos qué tan laicos realmente somos en Occidente, porque se piensa que en Occidente, en Europa, y por ejemplo aquí en México también, con toda esta herencia de Benito Juárez, etcétera, pues realmente sí separamos muy bien aquello que es la esfera religiosa de la esfera política, por ejemplo. Sin embargo, si nos adentramos un poco a esto, nos daremos cuenta que en México, por ejemplo, tenemos vacaciones y días no laborables, por ejemplo, en Semana Santa, que ya viene, también en Navidad, etcétera, etcétera. ¿Y qué es la Navidad, no? El nacimiento de Cristo. Entonces, de pronto nos preguntamos qué tan laicos realmente somos, ¿no? Que a veces nos atrevemos a criticar y a pensar que en los estados islámicos están locos porque tienen al Corán como texto fundacional, también en un sentido político, cuando realmente habría que preguntarnos qué tan laicos somos aquí, por un lado. Y por otro lado surge la pregunta sobre cómo funciona el derecho en los estados islámicos, porque tampoco se trata de que realmente todo esté completamente mezclado con el Islam, porque si no, habría realmente un problema para tratar de establecer acuerdos internacionales, por ejemplo. Entonces, bueno, esta no es la ocasión, les decía, para adentrarnos en el estudio del Islam, aunque no estaría de más hacerlo, adentrarnos en su historia o en los principios del Islam, estos 5 principios tan importantes, como primer paso siempre al tratar de adentrarnos, en este caso, al feminismo islámico, conocer qué es el Islam, eh, cuáles son los basamentos de las personas musulmanas, etcétera, etcétera, que les repito, no lo haremos ahora, pero es un tema que se vuelve muy importante al acercarnos a otra cultura, a la otra edad, conocer esa cultura. Porque lo que suele suceder muchas veces, que es lo que destaca la doctora Shirin Adulbi, es que nos acercamos a esos contextos, a esas otras culturas, pero con prejuicios. Y lamentablemente con el Islam, bueno, pues también es una expresión social, una expresión religiosa vinculada a muchos prejuicios. Esto que comentaba del terrorismo, a veces se menciona Islam y se piensa en terrorismo, se piensa en mujeres reprimidas y violentadas, en fin, ustedes tendrán en su mente una imagen cuando se habla de Islam. Pero bueno, nos dice la doctora Shirin Adulbi que eso ha sido algo muy desfavorable porque se tiende a pensar una aparente incompatibilidad entre feminismo e Islam. Es decir, como tenemos esta idea de que las mujeres musulmanas son mujeres reprimidas, que tienen que usar velo y que están totalmente subordinadas al patriarcado masculino debido a la religión, pues pensamos que hay ahí una incompatibilidad entre feminismo e Islam, lo cual al mismo tiempo nos arroja una serie de preguntas. Por un lado, podemos preguntarnos qué dice el Corán sobre las mujeres. ¿Realmente establece una inferioridad, una discriminación, una vejación de las mujeres? Otra pregunta, ¿el Corán es contrario a los derechos humanos y a la dignidad de las mujeres? Y aquí me faltó mencionar que, por ejemplo, el principio de dignidad humana que da vida a los derechos humanos que conocemos en Occidente con la ONU y demás, pues eso también viene de una cultura romanizada y luego cristianizada. Entonces, una vez más, destaca esta pregunta de qué tan laicos realmente somos, porque de pronto nos escandalizamos mucho con este tema de los estados islámicos,
pero no nos ponemos a pensar que en Occidente también tenemos una gran herencia vinculada a la religión cristiana, solamente que queremos creer que somos muy laicos, pero realmente ahí hay muchas cosas turbias que vale la pena destacar. Bueno, sigo con las preguntas para no enredarme. ¿El Corán legitima la opresión de las mujeres? Porque, bueno, recuerden que en el Islam, como mencionaba, el texto fundacional, todo aquello que da vida al Islam tiene que ver con el Corán, con este libro sagrado, entonces se vuelve como la fuente de todo. Por eso nos estamos haciendo estas preguntas. Y bueno, por último y vinculado con nuestro 8M, pues nos podemos preguntar cómo se construye el género en el Islam, de acuerdo con esta cosmovisión, y cómo se ha construido desde Occidente. Así, bueno, para tratar de ir cerrando, de sintetizar un poco, pues podemos decir que el feminismo islámico o musulmán, aquí los vamos a tomar como sinónimos, tuvieron sobre todo auge en el contexto universitario o académico a partir de la década de 1980. Sin embargo, bueno, aquí habría varias cosas que aclarar. En primer lugar, que tampoco es apropiado considerar al feminismo islámico como una subdivisión del feminismo occidental. Se piensa que las mujeres musulmanas empezaron a leer a las feministas en Occidente y entonces empezaron su lucha y esto no es así. Si bien muchas veces se ha nutrido de esto, el feminismo islámico musulmán tiene una trayectoria que data más o menos a finales del siglo XIX, con lo que se ha llamado el pensamiento reformista musulmán. Entonces, es una historia independiente que tiene su propia trayectoria más allá de lo occidental. Eso habría que aclararlo en primera instancia. Y por otro lado es que hoy en día hay un debate abierto sobre los antecedentes y el desarrollo de ese feminismo islámico musulmán, al grado que hoy en día pues se habla no solo de feminismo islámico, sino de feminismos islámicos o musulmanes, es decir, de manera plural, porque existen muchos posicionamientos al respecto. De hecho, muchas veces esto de feminismo islámico se utiliza como término paraguas, es decir, como un tipo de crítica que incluye aquellas elucubraciones de mujeres o feministas, ya sean laicas o no, que teorizan o politizan en favor de la igualdad de género en el contexto islámico. Entonces, bueno, aquí hay discusiones interesantes, incluso algunas mujeres no les gusta denominarse feministas porque piensan que es un término occidental y ya vimos lo importante que es esta parte de la colonialidad para hablar de feminismo en este contexto, de acuerdo con Shirin Adulbi. Y por otro lado, a muchas de ellas tampoco les gusta este término de islámico porque lo relacionan, bueno, con algo que tiene que ver con su propia trayectoria, con esta parte de la parte dogmática del Islam y prefieren denominarse como feministas musulmanas, etcétera. Entonces, bueno, un tema muy amplio. Lo que sí es que el feminismo islámico, que lo vamos a denominar aquí, podemos considerarlo como un movimiento contrahegemónico, crítico y también anticolonial que puede ubicarse actualmente como parte de los feminismos de la tercera ola. Aquí podríamos incluir, por ejemplo, a los feminismos negros, a los feminismos interseccionales, los feminismos de la disidencia, etcétera, etcétera. Entre otras cuestiones, Shirin Adulbi ha destacado que dentro del feminismo, tomando en cuenta esta crítica a la colonialidad, pues muchas veces las feministas occidentales de esta historia que hemos retomado del contexto europeo y demás, pues actualmente muchas de ellas han tomado el sitio de un universalismo abstracto, dice ella. Es decir, que a partir de su posición en el mundo, como feministas blancas, también se les ha denominado así, pues ellas imponen fórmulas violentas a otras mujeres alrededor del mundo u otras otredades. La doctora Shirin Adulbi y otras feministas islámicas de pronto señalan que muchas feministas occidentales observan y juzgan otras realidades, pero con base en prejuicios, estigmas
y cuestiones negativas, y una de ellas que tiene que ver con este tema es la islamofobia. Entonces, bueno, entre otras cosas, el feminismo islámico o musulmán trata, como sabemos, de cuestionar la categoría universal de mujer, sobre todo de mujer blanca, que es a la que estamos acostumbradas, y pues poner el acento también en esta parte de que el feminismo occidental es una concepción dominante y en la que a lo largo de la historia, si bien ha sido importante esta lucha en Europa, en Estados Unidos, en lo que consideramos Occidente, pues muchas veces se privilegia la experiencia de ciertas mujeres blancas y pues se margina a otras mujeres quienes están atravesadas además por múltiples opresiones. eh, Mencionando un poco este tema de la interseccionalidad, ustedes saben esto que actualmente se denomina como un discurso plural y diverso sobre la realidad social. Por ejemplo, en el feminismo blanco de Occidente siempre se ha dicho que las mujeres desde los romanos han estado encerradas al ámbito del hogar, como sabemos, incluso lo vimos ahora de por qué en el ámbito educativo se justificaba que las mujeres no tuvieran educación superior, tenía que ver con que se les vinculaba al hogar, a los quehaceres del hogar, pero algo que han destacado algunas feministas negras, por ejemplo, es que las mujeres negras siempre han trabajado fuera del hogar. Entonces, de alguna manera, este ejemplo nos muestra que a veces desde la ONU misma o cuando se habla de feminismo, a quien tenemos en mente para hablar de estos temas de feminismo es a las feministas blancas y a las condiciones que se dieron en Occidente, pero generalmente perdemos de vista las aportaciones y la perspectiva cultural, contextual de otras mujeres. Entonces, bueno, al final, una aportación, digamos, la peculiaridad del feminismo islámico o musulmán de corte reformista, tiene que ver con una propuesta reformista teológica. ¿Qué es esto? Dice aquí, se trata de la posibilidad de que la ley islámica, Sharia y la jurisprudencia fiqh, históricamente interpretadas y elaboradas por hombres y que se supone que están inspiradas en el Corán, puedan ser modificadas. En otras palabras, para las feministas islámicas reformistas, el mensaje original del Corán, recordando estas preguntas que nos hacíamos sobre si el Corán establece una discriminación o una opresión de las mujeres, pues ellas dicen que no, que el mensaje original del Corán no promueve un patriarcado. Simplemente el Corán ha sido interpretado por hombres y eso ha quedado plasmado tanto en la Sharia, en la ley islámica y en la jurisprudencia fiqh. Por lo tanto, lo que ellas proponen es que se haga una relectura de las fuentes del Corán, perdón, de las fuentes del Islam, como es el Corán, pero que sea una lectura con perspectiva de género. Lo cierto es que en la realidad esto ya se ha visto plasmado de alguna manera, las repercusiones del feminismo islámico, por ejemplo, con el proyecto reformador del Mudawana, por ejemplo, en Marruecos, que fue una modificación a la ley de familia igualitaria en Marruecos hace algunos años, reformando un nuevo código de familia que es más amable con los derechos de las mujeres. En fin, con esto quiero decir que esa es a grandes rasgos la propuesta del feminismo islámico de corte reformista, porque hay otros tipos, otras subcategorías, podríamos decir, de feminismos islámicos, pero esta es una de ellas y ha tenido repercusiones en la realidad. No es algo solamente teórico que se vincule solamente con una discusión teológica. Entonces, bueno, hay otras feministas musulmanas que van a traer a colación diferentes temas para mostrarnos cómo la islamofobia ha sido un tema un tema delicado al hablar de feminismos, porque claro, para hablar de estos temas se ha dicho que las supuestas pruebas irrefutables de la cultura retrógrada y patriarcal del Islam han sido por lo menos tres: la vestimenta, todo lo que tiene que ver con los velos de las mujeres musulmanas, la poligamia y la mutilación genital femenina.
ahora no nos da tiempo de hablar de estas tres cuestiones tan importantes. Ya tendremos oportunidad, pero si ustedes quieren seguir profundizando sobre estos temas, les recomiendo leer a la doctora Sahara Ali. Ella es una socióloga iraquí francesa que aborda sobre todo el tema de los velos de las mujeres musulmanas. Y bueno, por otro lado, también les recomiendo mucho la lectura de la doctora Fátima Mernissi. Ella también es una feminista musulmana, socióloga marroquí, que sobre todo en su texto de Sueños en el Umbral, Memorias de una niña del Harén, habla del tema de la poligamia. Y finalmente, otra feminista, pero ella es una feminista laica, pero que teoriza sobre este contexto de las mujeres en el espacio árabo-islámico, es la médico y pensadora egipcia Nawal al-Sadawi, que ella nos va a hablar sobre todo del tema de la mutilación genital femenina, por si les interesa. Entonces, bueno, por aquí les dejo esas sugerencias. Y para cerrar, quisiera solamente mencionar esta pregunta. ¿Por qué nos sirve preguntarnos por feminismos islámicos aquí en México? Y la respuesta que yo podría ofrecerles es que para eso tiene que ver con que para nuestra propia descolonización debemos ser capaces de descolonizar nuestra visión sobre otras mujeres, otros espacios, identidades y formas de vida. Entonces, esa sería una primera respuesta y yo espero que hayan disfrutado este tema. Yo abordo con mayor detalle este tema de feminismos islámicos y también aquello referente a la diversidad sexual en el espacio árabo-islámico en la tesis doctoral, que próximamente será un libro. Así que si ustedes quieren consultar este documento en Tesis UNAM, lo pueden encontrar con mucho gusto. Y pues nada, solamente agradecerles su tiempo, su paciencia y despedirme. Ha sido un gusto para mí compartir este tema tan interesante con ustedes. Así que aquí les dejo mis datos de contacto y les deseo un excelente día. Hasta luego.